Bien, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Este es el contenido propuesto para la primera unidad. Como ven, ya hemos cubierto toda esa lista de temas, ¿verdad? El último tema que hace falta y que vamos a ver hoy es el de autotransformador. Antes de ver, definir lo que es un autotransformador, miren, aquí les dejo estas dos imágenes que me gustaron, ¿verdad? Que es sobre el sistema eléctrico de potencia que les enseñé yo en la primera clase de transformadores, ¿verdad? Solo que está mejor ilustrado, ¿verdad? Vean que la planta generadora, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? De ahí está el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Que eleva el voltaje a un nivel de transmisión, ¿verdad? ¿Sí? De un nivel de generación a un nivel de transmisión. Y esas líneas, que le llamamos líneas de transmisión, ¿sí? Transmiten la energía generada, ¿verdad? En esas grandes estructuras de color gris que ustedes podrían ver sobre las montañas, ¿verdad? Esas estructuras no siguen la carretera, ¿verdad? Porque la carretera pasa por ciudades o una montaña la rodea, mientras que esta debe ser en línea recta, ¿verdad? Para tener la menor cantidad de pérdidas. Después, en una subestación, se cambia el nivel para transmitirse a varias ciudades, ¿sí? De ahí en las ciudades se vuelve a cambiar el nivel, a reducir el nivel de voltaje para distribuir esa energía y se distribuye en diferentes colonias. Ya cuando llega a su colonia, miren, otro transformador, también aparece ahí el transformador para transformar el nivel de voltaje a un nivel residencial, ¿verdad? Que es el que nosotros utilizamos. También miren que esas líneas de transmisión le pueden llevar energía a empresas. Y la empresa, ¿sí? Ahí también está el transformador, miren, que transforma la energía del nivel de voltaje de distribución a residencial, ¿verdad? Para ser utilizado ahí, ¿verdad? En esta puede ser un gran edificio, como ven ese ahí, o puede ser una empresa, una industria, ¿verdad? Así como lo ven aquí. Entonces, miren, me gustó esta imagen, entonces se las dejo porque está bien ilustrado. Quiero que vean también que estos transformadores, miren, este es un transformador trifásico que corresponde al tema de la segunda unidad. Miren que este también es un transformador trifásico, igual que este, ¿verdad? ¿Sí? Y el que nosotros estamos analizando en estos momentos es un transformador monofásico, que sería este que vemos antes de que la energía llegue a nuestra casa, ¿sí? Ese es, por eso les digo que si ustedes caminan en su residencial, esta es una figura típica que van a ver, ¿verdad? Van a ver un poste donde sobre él, en la parte de arriba, está un transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los trifásicos que también aparecen en el sistema eléctrico de potencia, los vamos a ver en la segunda unidad, ¿verdad? Y obviamente, entender el funcionamiento de un monofásico ayuda bastante a entender el funcionamiento de un trifásico. Bien, esta es otra imagen, miren, tal vez menos ilustrado, pero con más palabras y valores en voltios para que ustedes hagan y tengan una idea de cómo es todo el proceso. Miren, miren que se está generando a 30.000 voltios, ¿verdad? 30 kVA, ¿sí? 30 kV, ¿verdad? Perdón, 30.000 voltios. Y se transmite, miren, a 500 kV, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, las líneas de transmisión son a 500. De ahí también otra línea de transmisión, un nivel de transmisión es 69 kV, también es nivel de transmisión. Y ya cuando está cerca de nuestra casa, miren, es 7200 podría ser, ¿verdad? O 2400 también, ¿verdad? Es una línea, son niveles de voltaje de distribución, ¿verdad? Y ya niveles residenciales, como ustedes saben, son 120, 240. Bien, entonces ahí se los dejo para que recuerden la importancia de los transformadores y que los transformadores aparecen siempre en los sistemas eléctricos de potencia, ¿sí? Bien, hablemos entonces ahora del autotransformador. ¿Qué es el autotransformador? Bueno, o por qué se utiliza el autotransformador. Comencemos diciendo. Fíjense que a veces existen aplicaciones en las que nosotros necesitamos pequeños cambios de voltaje, ¿verdad? Un pequeño aumento o pequeña reducción en el nivel de voltaje del transformador, ¿sí? Supongamos que tenemos un transformador 2000
2400 voltios, 110, ¿verdad? Pero yo no quisiera que fuera 2400, 110, sino que quisiera que fuera 2400, 120, ¿verdad? O otro ejemplo es que tenemos un transformador, por ejemplo, 7200 hacia 3200, ¿verdad? 13200. Pero yo desearía que en vez de ser 13200 fuera 13800 kV, ¿verdad? Entonces ven que es un pequeño aumento de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos comprar otro transformador, ¿verdad? Pero realmente eso no es factible porque el transformador es muy caro y por un pequeño aumento de voltaje no voy a comprar otro transformador. Entonces, lo que se hace en estos casos es conectar el transformador de una forma especial, ¿verdad? Que a esa conexión de forma especial se le llama autotransformador, ¿sí? Sí, entonces, el autotransformador es el transformador conectado de forma especial para hacer un pequeño aumento o pequeña reducción en su relación de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Cambiar un poco el voltaje, ¿sí? Otra forma de cambiar el voltaje, que tampoco lo vamos a hacer, sería, bueno, abrir ese transformador, ¿verdad? Y cambiar el número de vueltas, ¿verdad? ¿Sí? De ese devanador. Agregar más vueltas, ¿verdad? Pero eso sería un trabajo súper complicado. Y de nuevo, súper tedioso y súper complicado, ¿verdad? Realmente no vale la pena ni pensarlo, ¿verdad? Entonces, para esos problemas que tengamos, lo que deben de pensar es en la conexión de autotransformador. Bueno, entonces les decía, tenemos aquí el símbolo, miren, del transformador. Entonces, para conectarlo como autotransformador, yo tomo la terminal sin marca, miren, la terminal negativa de uno de los devanados, ¿sí? La terminal sin marca de nuevo, la tomo y la conecto a la terminal con marca del otro devanador, ¿sí? En este caso voy a tomar la terminal sin marca del secundario, esta de acá, ¿verdad? Esta de acá, ¿sí? Y la parte negativa, miren, y la voy a conectar directamente a la terminal con marca del otro devanador, esta positiva de aquí. Entonces, si hago eso con un cable, ¿verdad? Con esa línea que ustedes ven de color naranja, ¿sí? Que representa el cable. Entonces yo puedo reescribir ese circuito, miren, lo puedo reescribir de la siguiente forma, como esa imagen que ven ahí del lado derecho, ¿sí? Y a esa conexión, entonces, que es una conexión especial, miren, nosotros le llamamos autotransformador, ¿verdad? A esto que aparece aquí, ¿sí? Bien, si quieren, vamos una página en blanco para hablar un poco más sobre esto. Sí, entonces de nuevo les voy a dibujar el transformador, ¿verdad? Sí, este es el transformador. Sí, entonces vengo yo y ¿sí? Bueno, voy a dibujar entonces los voltajes, aquí B1, N1, ¿verdad? Este es más o menos B2 y N2, ¿sí? Bien, entonces la idea es tomar, ¿verdad? ¿Sí? Tomar la parte negativa, la terminal sin marca, miren, aquí no existe una marca, entonces es la terminal sin marca del transformador y llevarlo y conectarlo con un cable, ¿verdad? Con un conductor eléctrico a la terminal con marca del otro devanado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso, si ustedes hacen eso y
lo reescribimos, ¿verdad? El diagrama que escribiríamos sería el siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Miren, usen un poco la imaginación, ¿verdad? ¿Sí? Tomen esta parte de acá y conéctenla en este punto de acá. Y si ustedes usan un poco la imaginación, va a quedar el siguiente diagrama, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, esta va a terminar con marca. Y aquí quedaría arriba, terminar con marca, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si copiamos los mismos valores, ¿verdad? Vean que este devanado de acá, ¿verdad? ¿Sí? B1 es este mismo de aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren que ese devanado, ¿verdad? El devanado primario, eso que está sobresaltado de color verde, es simplemente este mismo devanado que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Y el secundario, ¿verdad? Que es este de color azul, es el que está ahora arriba, ¿sí? ¿Sí? Sería este de acá, ¿verdad? Entonces podríamos copiar los mismos nombres, ¿verdad? Los mismos valores que teníamos, ¿verdad? Entonces podríamos decir que esto es N1 y aquí aparece B1, ¿verdad? ¿Sí? De igual forma, vamos a decir que esto es N2 y aquí aparece P2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, pero fíjense que ya este transformador conectado, ¿sí? Esto es el transformador, ¿verdad? Aquí es el transformador, pero este de la derecha, esa conexión de la derecha ya no le llamamos transformador, sino que le llamamos autotransformador, ¿verdad? Ahora, fíjense que cuando ya le llamamos autotransformador, cambiamos un poco la nomenclatura, cambiamos un poco los nombres de los devanados porque sale más fácil recordarlos y llamarles de otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, a este devanado, ¿verdad? ¿Sí? A este devanado de color verde, que es el devanado primario de aquí, ya no le llamamos devanado primario, sino que le llamamos devanado común, ¿sí? Entonces, al número de vueltas le llamamos NC, que viene de la palabra común, ¿verdad? ¿Sí? Y a ese voltaje ya no le llamamos B1, sino que le llamamos BC, ¿verdad? Pero es exactamente igual a B1, ¿verdad? Lo ven, ¿verdad? Es lo mismo, solo que le cambio nombre, ¿verdad? Y al devanado que está arriba, ¿verdad? De color amarillo, ¿verdad? Sí, este de acá, en que es este mismo, que es el secundario, ¿verdad? Ya no le llamo secundario, sino que le llamo devanado en serie, ¿verdad? Por tanto, cambio los símbolos y le llamo NSE, que se refiere a serie, ¿verdad? Y le llamo voltaje en serie, ¿sí? Ya no le llamo V2, sino que le llamo voltaje en serie, ¿verdad? También al voltaje de entrada, ¿sí? De este autotransformador le llamo BL, ¿verdad? Que viene del inglés low, ¿verdad? Que significa bajo, ¿verdad? Y al otro, a la salida, miren, le llamo BH, que también viene del inglés high, ¿verdad? Que significa alto, ¿verdad? Entonces, voltaje de baja, este voltaje de baja, ¿verdad? Y este voltaje de alta, ¿verdad? Más adelante van a entender por qué se le llama así, ¿verdad? Pero por este momento llamémoslo BL, voltaje de baja, y el otro voltaje de alta, ¿verdad? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Bien, entonces creo que estamos bien con los símbolos. Ahora solo analicemos las corrientes, ¿verdad? Miren que aquí hay un nodo donde aquí entra IL, ¿verdad? Sí, la corriente de entrada, ¿verdad? Sí, a esta corriente le voy a llamar IL, que es la corriente que entra. Y a esta corriente que pasa por aquí le voy a llamar ISE, que es la corriente en serie.
y a esta que va por aquí le voy a llamar IC, que es la corriente común, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para terminar, podemos hacer un pequeño análisis de esas ecuaciones, ¿verdad? Con esos parámetros. Entonces, podemos decir que IL, yo creo que ustedes pueden ver analizando este nodo, ¿verdad? Simplemente es igual a ISE más IC, ¿verdad? ¿Sí? Y si hacemos una malla, fíjense que si hacemos una malla aquí, ¿verdad? Si hacemos una malla siguiendo ese lazo cerrado de color azul que dibujé, ustedes pueden encontrar o podríamos encontrar que BH directamente es igual a, miren, BSE más BC, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, de nuevo, miren, si hacen esta malla, ¿verdad? Sí, aquí, ¿verdad? Esa malla, entonces la suma de voltajes en ese lazo cerrado tiene que ser igual a cero, ¿verdad? O sea que este voltaje tiene que ser igual a la suma de estos dos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, corrobórenlo ahí en su cuaderno, ¿verdad? Siempre hagan eso en su cuaderno. Bueno, antes de continuar, fíjense que antes de continuar quiero mencionar algo más. ¿Qué pasa si yo en vez de conectar, ¿verdad? Cometo un error, ¿verdad? Sería un error. En vez de conectar la terminal, ven que estoy conectando la terminal negativa, ¿verdad? La terminal positiva del otro devanado, ¿verdad? O la terminal sin marca, como les he dicho, a la terminal con marca, ¿verdad? Así, de cualquiera de las dos formas lo pueden ver. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo conecto de esa forma, sino que conecto la terminal con punto a la terminal positiva? Miren, la terminal positiva a la terminal positiva, o pueden ver la terminal con punto a la otra terminal con punto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago esto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a tener ahí es un auto, siempre se le sigue llamando autotransformador, pero se le llama autotransformador restador, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un restador, ¿verdad? Lo cual no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, los libros casi nunca hablan de eso, ¿verdad? Y los que hablan le llaman restador, ¿verdad? Y les digo que no tiene mucho sentido porque no hay aplicaciones para eso, ¿verdad? Entonces, conectarlo así, de hecho, sería un error, ¿verdad? ¿Sí? Porque no existen aplicaciones para este transformador restador, ¿verdad? ¿Sí? Para ese, sí, autotransformador que se le llama restador. Entonces sería un error conectarlo así, ¿verdad? Entonces la conexión correcta para formar el autotransformador, como lo conocemos por definición, debe ser la parte negativa de un devanado a la parte positiva, ¿verdad? O pueden verlo como la terminal sin marca, ¿verdad? A la terminal con marca, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería de esta forma, ¿verdad? Y yo ahí obtengo lo que es el autotransformador. ¿Sí? Entonces así debe ser conectado, así debe ser conectado siempre. La otra forma es un error porque no tiene mucho sentido hacer un transformador restador. Y de hecho por eso es que ven que los libros nunca hablan de eso también. Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Bueno, sigamos. Entonces, acuérdense que en el transformador la relación de vueltas se cumplía, ¿verdad? Y se decía que, perdón, la relación de voltajes era igual a N1 sobre N2, ¿verdad? Y esa era de las ecuaciones más importantes que utilizamos en el transformador, ¿verdad? Ahora, ¿qué creen ustedes con esta relación, verdad? Vamos a ver si alguien activa el micrófono y nos dice si esta relación creen ustedes que se cumple en el autotransformador, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es igual o es diferente, verdad?
¿Sí? ¿Quién podría decir? ¿O qué creerían ustedes? ¿Que se cumple? ¿Será la misma o no va a ser la misma? Bien, Sí es la, con... Ajá. sí es la misma, solo que se le cambia la nomenclatura. ¿Creen ustedes que es la misma? ¿Alguien más que diga? Bien, no, al final, bueno, miren, es válido creer que no es lo mismo, ¿verdad? Porque ven esta configuración. Bueno, si quieren voy a borrar la conexión. Eso sería el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Y ven que esta configuración es diferente, ¿verdad? A esto que tengo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ven que a simple vista es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Ven que la configuración del circuito es diferente, ¿verdad? Entonces, es válido pensar, ¿verdad? Que no va a ser igual, ¿verdad? ¿Sí? Porque es un circuito diferente, ¿verdad? ¿Sí? Esto, que ahora se llama autotransformador, es un circuito, miren, diferente al circuito que teníamos aquí del transformador, ¿verdad? Así que es válido pensar de que no es igual. Pero, ¿qué les parece si demostramos a que es igual, verdad? Entonces, miren que la relación, esta relación de aquí, que ustedes ven aquí, es una relación de voltaje de entrada sobre voltaje de salida, ¿verdad? Donde V1 es el voltaje de entrada y V2 es el voltaje de salida, ¿verdad? ¿Sí? Se puede ver así también, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Entonces, veamos cómo sería en el autotransformador, ¿verdad? Entonces, en el autotransformador lo que nosotros tendríamos que encontrar es a qué es igual BL sobre pH, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo logran ver? Porque BL sería el voltaje, este BL, ¿sí? Sería el voltaje de entrada y VH sería el voltaje de salida, ¿verdad? Entonces queremos ver esa relación, ¿verdad? Así como sabemos que la relación de este voltaje con respecto a este de aquí, ¿verdad? Y es esta ecuación aquí, ¿sí? En el transformador, ¿verdad? Pero queremos ver eso mismo en el autotransformador. Entonces, ¿qué les parece si encontramos esa relación, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a dejar como un símbolo, ¿verdad? Bien, entonces tratemos de encontrar eso. Bien, entonces comencemos, si quieren, voy a despejar. Bueno, lo primero, sigamos analizando este autotransformador. Voy a borrar aquí. Y quiero que vean que este BC, miren, yo creo que ya varios lo observaron, es igual a este voltaje de entrada. Ven que son dos voltajes iguales, ¿verdad? Son las mismas terminales, de hecho. O lo pueden ver como dos voltajes en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Son exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esta ecuación que tengo aquí abajo, en esta ecuación que está aquí abajo, en vez de escribir BC, voy a borrar BC y voy a escribir BL, ¿verdad? ¿Sí? Y así yo ya tengo BH, miren, y tengo ahí BL, ¿verdad? ¿Sí? Por lo menos ahí ya aparecen los dos, ¿verdad? Que quiero encontrar, ¿verdad? Bien, también hay que recordar, si quieren voy a seguir aquí arriba, hay que recordar que esta relación, ¿verdad? ¿Sí? Siempre se sigue cumpliendo aquí, ¿verdad? Tal vez esto fue lo que quiso decir el compañero, ¿verdad? Se sigue cumpliendo, pero ¿sí? Con valores o con subíndices diferentes, ¿verdad? Pero se sigue cumpliendo para los dos devanados, ¿verdad? ¿Sí? Para los dos devanados que yo tengo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Para el devanado primario y el devanado secundario,
esto se sigue cumpliendo, ¿verdad? Porque esto es, el autotransformador es un transformador, ¿verdad? Así que esta relación que tenemos aquí se debe seguir cumpliendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tal vez eso fue lo que quiso mencionar el compañero. Entonces, veamos ahora a qué sería igual esa relación de este lado del autotransformador, ¿verdad? Si quieren, voy a borrar aquí. Entonces, sería B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2, ¿verdad? Pero en el autotransformador no le llamamos B1, ¿verdad? Sino que le llamamos BC, ¿verdad? Entonces, si quieren, aquí le voy a llamar BC, ¿sí? Y no le llamamos, y le llamamos NC, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo voy a cambiar por NC. Y en el secundario no le llamamos 2 de secundario, sino que le llamamos SE, ¿verdad? Que se refiere a devanado en serie, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver que BC sobre BSE es igual a NC sobre NSE, ¿verdad? Y si despejamos para BC, miren, yo podría encontrar que es igual a NC sobre NSE por BSE, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de nuevo, ahí, ¿verdad? En vez de escribir BC, yo voy a escribir BL, ¿verdad? Porque es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es el mismo voltaje, ¿verdad? Solo que tiene subíndices diferentes, pero perfectamente le podemos llamar como un solo voltaje y le vamos a decir BL, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir BC aquí, voy a escribir BL, ¿verdad? ¿Sí? Sí, y con esa ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Esta ecuación que acabo de encontrar de BL, la voy a sustituir, ¿sí? Bueno, esta ecuación de BL, ¿verdad? ¿Sí? Creo que antes no había despejado aquí, creo que ya lo había hecho, ¿verdad? No recuerdo si aquí había despejado para el voltaje en serie, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación de arriba, voy a despejar para ese voltaje en serie, que van a ver ustedes que es BH menos BL, ¿verdad? Y si entonces, si esta expresión yo la sustituyo aquí, ¿sí? Entonces veamos qué obtenemos, ¿verdad? Entonces vamos más abajo. ¿Qué obtendríamos? Entonces, si quieren, lo voy a dibujar aquí, de color azul. BL va a ser igual a NC sobre NSE por BH menos BL, ¿verdad? ¿Sí? Donde esto es BSE, ¿verdad? ¿Sí? Esta expresión que acabo de encontrar aquí arriba. Bien, si despejamos ahí, ¿verdad? Un poco voy a despejar y sacar factor común. Entonces sería NSE más NC va a ser igual a NC por pH, ¿verdad? Entonces ven que estoy cerca y despejemos o encontremos la relación que sería PL sobre BH va a ser igual entonces a NC sobre NSE más NC, ¿verdad? Y esa entonces es la relación de voltajes del autotransformador. Sí, sí, entonces esa era la ecuación a la que quería llegar, ¿verdad? La relación de voltajes del autotransformador y si la comparan no es igual a la relación de voltajes del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, es una ecuación lógica, ¿verdad? Sí, es una ecuación muy lógica porque si nosotros, ¿verdad? Pudiéramos ver
dentro de ese transformador, si nosotros nos abriéramos el transformador, nos paráramos y viéramos desde aquí ese transformador, ¿verdad? Miren que básicamente vemos un solo devanado, ¿verdad? ¿Sí? Un solo devanado que está compuesto por el número de vueltas, ¿sí? Por el número de vueltas del devanado en serie, que sería este, más el número de vueltas del devanado común, ¿verdad? ¿Sí? O sea que si realmente si nosotros nos paráramos desde este punto de vista, ¿verdad? Ustedes van a ver que solo se ve un solo devanado, ¿verdad? Donde el número de vueltas total sería la suma de los dos, ¿verdad? De igual forma, si miramos un solo si nos paramos aquí, ¿verdad? Vamos a ver un solo voltaje, ¿verdad? Que sería la suma de los dos voltajes que aparecen ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso tiene mucha lógica, por eso que ustedes aquí, ¿verdad? ¿Sí? En esta ecuación, en el denominador, miren, vemos la suma de los dos números de vueltas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ven esta suma del número de vueltas y eso tiene mucha lógica a lo que nosotros observamos físicamente en este diagrama del autotransformador, ¿verdad? Porque realmente vemos un solo devanado que está compuesto por los dos números de vueltas. Entonces sería la suma de los dos números de vueltas, o en otras palabras, la suma de los voltajes, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que este voltaje es igual a la suma de los dos voltajes, y así es como conseguimos. ¿Se acuerdan que el problema a resolver era conseguir hacer un pequeño cambio de voltaje, ¿verdad? Entonces es así, al sumar nosotros estos dos voltajes, es así como conseguimos hacer ese pequeño cambio de voltaje. Pero bueno, creo que esto va a quedar más claro cuando asignemos números y veamos este mismo problema con números. Entonces volvamos a la presentación si quieren. Miren que ahí en la presentación pueden seguirlo también. Sí, ahí pueden seguir también la misma demostración que yo acabo de hacer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí en la presentación está también ilustrado y al final llegamos a la misma expresión, ¿sí? Que sería esta de acá, ¿verdad? Lo único que vean que ahí hay un error, creo, en el libro de Stephen, miren que le llama BL sobre BA, ¿verdad? Debería ser BH, ¿verdad? ¿Sí? Utilizando la misma simbología que nosotros utilizamos, ¿verdad? Debería ser BH el que esté en el denominador. Pero al final es la misma ecuación, ¿verdad? La que acabamos de llegar, ¿sí? Y también les diría que les queda de tarea a ustedes demostrar la relación de corriente, ¿verdad? ¿Sí? No es difícil de hacerlo, pero traten de demostrar esa otra ecuación que sería la relación de corriente. Bien, entonces, ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejemplo con números? Miren, tenemos un voltaje que eleva, transforma de 120 a 2400 voltios, ¿verdad? Ahora yo conecto este transformador como autotransformador, ¿verdad? O sea, la terminal negativa la conecto a la terminal positiva del otro devanado, ¿verdad? Entonces, miren que el primario sigue siendo 120, ¿verdad? ¿Sí? El primario sigue siendo 120. Pero el secundario sería ahora el número de vueltas. Tengo un solo devanado que corresponde al número de vueltas del primario más el número de vueltas del secundario. En otras palabras, el voltaje del primario más el voltaje del secundario se sumarían y formarían un solo voltaje que le llamamos voltaje de alta, ¿sí? Entonces sería, miren que del otro lado tengo 120 más 2400 y eso me daría a mí un voltaje de 2520. Entonces así puedo conseguir yo esa pequeña diferencia, ese pequeño incremento de voltaje. Entonces el problema sería así, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos este transformador, pero nosotros realmente deseamos 2500 voltios de salida, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez tenemos una máquina sensible al voltaje, ¿verdad? Y esa máquina necesita 2500 voltios de voltaje de entrada, ¿verdad? Y nosotros solo tenemos ese transformador.
De nuevo, comprar otro transformador no es factible porque es muy caro, ¿verdad? ¿Sí? Saldría muy caro, ¿verdad? Solo por 100 voltios, ¿verdad? Comprar otro transformador 120, 2500, saldría muy caro si ya tenemos este 120, 2400. Entonces, es ahí donde nosotros pensamos en la conexión especial, que sería entonces conectar el transformador como autotransformador, ¿verdad? Y si yo lo conecto como autotransformador, ahora tengo un nivel, o sea, tengo una máquina eléctrica que transforma de 120 a 2520, ¿verdad? ¿Sí? Miren, el transformador aquí del lado izquierdo transforma de 120 a 2500 y ahora conectado como autotransformador, el mismo transformador, ¿verdad? Ahora transforma de 120 a 2520. ¿Sí? Entonces ahí yo ya puedo conectarlo a esa máquina. Esa máquina requiere 2500, 2520 está más cerca, ¿sí? Que 2400. Esa es la idea. Bien, entonces físicamente, ¿cómo se haría eso? Miren, aquí tenemos el transformador, ese que ustedes ven, 2400, 120, ¿verdad? ¿Sí? 240 si toman las dos líneas vivas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo conectamos? Bueno, conectamos con un conductor eléctrico, ¿verdad? De la terminal sin punto, ¿verdad? A la terminal con punto, ¿verdad? Del otro devanado, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya tendríamos, ahora tendríamos un autotransformador 120, 2500, 20, ¿verdad? ¿Sí? Bien, miren que es exactamente el mismo transformador, ¿verdad? O sea, por dentro es exactamente igual, ¿verdad? La conexión que hicimos fue por fuera, ¿verdad? ¿Sí? Una conexión por fuera. Y de hecho, esta es una desventaja también que sucede, ¿verdad? Que miren que este transformador, yo les había dicho que de las grandes ventajas es que está aislado eléctricamente, ¿verdad? No hay ninguna conexión eléctrica entre esos dos circuitos, ¿verdad? El circuito secundario y el circuito primario están aislados eléctricamente. Obviamente ustedes saben que existe una conexión magnética, ¿verdad? Porque es el flujo magnético que conecta esos dos circuitos, ¿verdad? Pero al estar conectado como autotransformador, miren que ahora sí están conectados los dos devanados eléctricamente, ¿verdad? Y de hecho aquí lo pueden ver, ¿verdad? Está conectado por un cable que simboliza esa línea de color amarillo que ustedes ven ahí, ¿verdad? ¿Sí? Esa flecha, ¿verdad? Ese sería un cable y entonces pierde el aislamiento eléctrico, ¿verdad? Que puede ser es una desventaja, ¿verdad? Por cualquier problema que suceda, se transmite al otro devanado. ¿Sí? Bien, pues lo que hay que recordar entonces es el circuito equivalente, ¿verdad? Que sería este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Y las relaciones de voltaje, corriente y la relación de potencia también, ¿verdad? También demuestren esa relación de potencia, ¿sí? Los subíndices, miren que aquí de nuevo hay un error. Los subíndices, el de arriba debería ser S, SE, ¿verdad? ¿Sí? Y el de abajo debería ser S, H, ¿verdad? O C, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí, debería ser C, ¿verdad? Me parece que debería ser C. Bien, entonces demuestren ahí esa también relación de potencia. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de comenzar antes de hacer un pequeño ejemplo? Bueno, si no hay preguntas, imagino que está claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si hacemos este pequeño ejemplo? Les voy a dar unos 10 minutos para que lo lean, para que lo analicen y traten de resolver los incisos A, B y C.